nombre es Nadia Fernanda Rodríguez Cartagena, soy estudiante de la Universidad de Durango, Campus Morelia, de la carrera de Fisioterapia del grupo 6A y yo les voy a hablar sobre el tema de síndromes agudos coronarios. En síndromes agudos coronarios tenemos que la disponibilidad de análisis de troponina de alta sensibilidad ha permitido el descarte en pacientes con sospechas de infarto de miocardio sin elevación del segmento CT. Se recomienda la terapia antiplaquetaria dual durante 12 meses y medidas como terapia intensiva para reducir los lípidos, agentes neurohormonales y modificación del estilo de vida. La evidencia científica continúa evolucionando rápidamente, incluida la adaptación a la pandemia de ahora, el COVID-19. En patología tenemos que el infarto de miocardio tipo 1 causado por enfermedad arterial coronaria aterotrombótica se clasifica además como NSTEMI o STEMI según los hallazgos de la ecografía. Más allá de la aterosclerosis, la lesión y el infarto puede deberse a muchos otros procesos como la miocardiopatía de Takotsubo, la miocardis y el desajuste entre la oferta y la demanda. Infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva. El estudio HARP-MINOCA mostró que el uso combinado de tomografía de herencia óptica intracoronaria y resonancia magnética cardíaca resultó en identificación de un mecanismo para el infarto de miocardio en el 85% de los pacientes con una etiología isquémica típica ruptura de plaqueta en una lesión aterosclerótica leve. Para estos pacientes las guías recomiendan establecer un diagnóstico y terapia de acuerdo a un diagnóstico establecido. Infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva. El estudio HARP-MINOCA mostró que el uso combinado de tomografía de herencia óptica intracoronaria y resonancia magnética cardíaca resultó en identificación de un mecanismo para el infarto de miocardio en el 85% de los pacientes con una etiología isquémica típica ruptura de plaqueta en una lesión aterosclerótica leve. Para estos pacientes las guías recomiendan establecer un diagnóstico y terapia de acuerdo a un diagnóstico establecido. Disección espontánea de la arteria coronaria. La disección espontánea de la arteria coronaria se refiere a un desgarro de la íntima que conduce a la reacción de una luz falsa en la pared arterial en ausencia de una causa mecánica clara. El manejo óptimo de la SCAD es incierto, dada la ausencia de ensayos aleatorios, pero para pacientes en general se refiere la anatomía de riesgo, las lesiones no obstructivas y la resolución de síntomas, el manejo médico conservador y la prevención secundaria agresiva, incluido el control de la presión arterial. La posibilidad de un síndrome vascular primario para la displasia fibromuscular debe considerarse en estos pacientes. El diagnóstico se basa en la presentación clínica, los hallazgos del electrocardiograma y la evidencia bioquímica de la lesión miocárdica. Las herramientas complementarias de diagnóstico como el electrocardiograma o la resonancia magnética cardíaca pueden ayudar a detectar anomalías regionales del movimiento de la pared y otras pruebas de isquemia miocárdica en pacientes con sospecha de SCA. Aquí pues podemos ver un esquema general de un algoritmo de descarte rápido para pacientes con sospecha de SCA
SEST. Examen físico. Los hallazgos del examen físico generalmente no son específicos para el diagnóstico de síndromes coronarios agudos. La evaluación cuidadosa del paciente es fundamental para la evaluación inmediata del riesgo, el reconocimiento del colapso hemodinámico inminente y la identificación de complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, como son taquicardia, presión de pulso estrecha, hipotensión y signos de congestión y perfusión inadecuada. Clasificación de KIP. En esta estratifica a los pacientes con síndromes coronarios agudos según el grado de insuficiencia cardíaca clínica que el paciente presente. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla donde nos da el grado, las características que va a tener cada paciente y la mortalidad que va a tener cada uno según su grado. Momento de la angiografía coronaria en el síndrome coronario agudo sin elevación al segmento CT. La concentración elevada de un marcador circulante de necrosis miocárdica como la troponina cardíaca IOT o la banda miocárdica de creatina quinasa diferencia el infarto de miocardio sin elevación del segmento T de la angina inestable y generalmente se caracteriza por un aumento temprano, un pico y luego una caída. Ensayos de troponina. Estos ensayos son sensibles y razonablemente específicos y por lo tanto se requiere a otros biomarcadores, incluido la CKMB para el diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación en el segmento T. Los ensayos de HSTN tienen características de pruebas mejoradas en relación con los ensayos de CTN estándar y son más sensibles poco después de la aparición de los síntomas. Como tal, han permitido la adaptación de los llamados algoritmos de tratamiento de exclusión rápida. Estos algoritmos se basan en la medición de HSTN, en la presentación y en un segundo punto de tiempo entre 1 y 3 horas más tarde, con atención tanto la concentración absoluta como la magnitud de cambio entre muestras. En este cuadro nos muestran la preocupación establecida o alta por el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento T, que puede ser un riesgo clínico bajo, intermedio, alto y muy alto. Evaluación y manejo del síndrome isquémico coronario agudo con elevación del CT. Como se destaca en las últimas guías europeas y estadounidenses, la terapia de reperfusión urgente sigue siendo
una prioridad para los pacientes diagnosticados con el síndrome isquémico coronario agudo con elevación del CT y resultados clínicos a largo plazo más favorables. Los pacientes que se presenten en un hospital con capacidad de intervención coronaria percutánea deben someterse a una angiografía coronaria inmediatamente con los objetivos de la primera exposición del dispositivo dentro de los 60 a 90 minutos. Los pacientes que se presenten en un centro que no sea PCI deben derivarse a PCI si el tiempo de PCI esperado es de 120 minutos o menos. Alternativamente, si la ICP no se puede realizar dentro de este periodo de tiempo, si no hay contraindicaciones, se debe realizar una trombosis y se debe considerar una terapia médica invasiva con una angiografía invasiva dentro de las 24 horas de la trombosis inicial. Lesiones no culpables. Aproximadamente la mitad de los pacientes con STMI tienen una enfermedad arterial coronaria obstructiva distinta de la arteria asociada. La presencia de lesiones arteriales restrictivas relacionadas con el infarto y no relacionadas con el infarto predice un peor pronóstico. El ensayo complete se basó en varios ensayos más pequeños que sugirieron un beneficio potencial con la revascularización completa y un metaanálisis de regularización completa STEMI hemodinámicamente estable encontró una tasa significativamente menor de muerte cardiovascular en pacientes asignados a revascularización completa.
Terapia antiplaquetaria. En esta diapositiva nos hablan de ensayos aleatorizados anteriores. Han demostrado que el tratamiento con aspirina más un inhibidor de P2Y12 durante al menos 12 meses después de síndromes coronarios agudos reduce los eventos isquémicos con un beneficio adicional observado con los inhibidores de P2Y12 de tercera generación, ticagrelor y Presugel, en comparación con clopidogrel. Como tal, el TAPD generalmente se ha recomendado durante 12 meses después de síndromes coronarios agudos en pacientes que no cumplen los criterios de alto riesgo de sangrado y generalmente se prefiere ticagrelor y prasugel o clopidogel. Además de que las principales áreas de nuevos datos clínicamente relevantes recientes son: 1. La votación del agente; 2. Anulación temprana de aspirina; y 3. Una estrategia en pacientes con indicación de anticoagulantes. En esta tabla, como podemos ver, nos da los síndromes coronarios agudos en un paciente con indicación de coagulante oral, que son también alto riesgo isquémico, riesgo típico y alto riesgo de sangrado, y así nos los va a ir dividiendo. Terapia anticoagulante concomitante. En forma de DPAT, más un anticoagulante oral ha generado preocupación por el riesgo excesivo de sangrado en pacientes de PCI. Varios ensayos han probado varias estrategias de terapia antitrombótica dual contra triple, la mayoría de las cuales han incorporado comparaciones asimétricas, por ejemplo, un régimen de terapia antitrombótica dual basado en anticoagulantes orales directos contra terapia antitrombótica triple basada en warfarina. La duración de la triple terapia antitrombótica podría excederse a un mes en pacientes con alto riesgo isquémico y riesgo de sangrado aceptable. Riesgo de sangrado. La ESC, que es la Sociedad Europea de Cardiopatía, recomienda considerar el uso de la escala PRECISE DAPT con una puntuación de 25 o más, que se considera que indica alto riesgo de sangrado, o los criterios de ARC HBR, que hasta la fecha no hay datos aleatorizados de alta calidad que respalden el uso de ninguna escala de sangrado en la determinación de la estrategia antitrombótica. Incluye varias intervenciones no farmacológicas, como es la dieta y la orientación del ejercicio, el abandono del hábito de fumar y la rehabilitación cardíaca. Terapia hipolipemiante. La reducción de la concentración de lipoproteínas aterogénicas circulantes tiene un efecto importante sobre el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en numerosos entornos clínicos, y esta terapia se basa en un enfoque paso a paso. Recomendado es tratar a los pacientes con síndromes coronarios agudos con estetinas de alta intensidad.
apuntando a la inflamación. La inflamación parece contribuir al aumento del riesgo de eventos recurrentes en los territorios vasculares después del síndrome coronario agudo. El tratamiento inflamatorio con colchicina después del síndrome coronario agudo se ha mostrado recientemente prometedor. Disparidades en el acceso y los resultados de la atención médica. Las disparidades raciales arraigadas afectan el reconocimiento, manejo y los resultados del síndrome coronario agudo. O en un análisis del registro Rewards, se compararon los resultados de 3 años después del infarto de miocardio para pacientes negros contra pacientes blancos. Los pacientes de raza negra tenían un riesgo más ajustado de un 40% mayor que a los pacientes de raza blanca de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares o hospitalización por insuficiencia cardíaca desde un primer infarto de miocardio. Síndrome coronario agudo en mujeres. Las mujeres con síndrome coronario agudo tienden a presentarse más tarde después del inicio de los síntomas que los hombres, y en los pacientes que buscaron atención médica por síntomas antes del inicio del síndrome coronario agudo. Las mujeres con síndrome coronario agudo tienen menos probabilidades que los hombres de someterse a una revascularización. Cuando se realiza una ICP para el síndrome coronario agudo, el acceso radial se usa con menos frecuencia en mujeres, y las mujeres mayores tienen tasas más altas de sangrado posoperatorio significativo que los hombres mayores. En términos de prevención secundaria, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir estatinas, inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina en el momento del alta. Síndrome coronario agudo en pacientes mayores. Los pacientes ancianos comprenden una proporción cada vez mayor de pacientes con síndrome coronario agudo en HIC. Además, menos del 10% de las personas inscritas en ensayos de síndrome coronario agudo tienen 75 años o más, lo que indica una brecha importante en la evidencia clínica para esta población. Los estudios en curso, como el ensayo Senior Rita de angiografía coronaria contra el tratamiento médico de infarto de miocardio sin elevación del segmento CT, podrían agregar evidencia importante para guiar el manejo clínico del síndrome coronario agudo en los pacientes mayores. Síndrome coronario agudo en todo el mundo. Existen grandes disparidades en el síndrome coronario agudo a nivel mundial, desde la prevalencia de los factores de riesgo hasta la incidencia del síndrome coronario agudo. En un análisis de 3.794 admisiones al Hospital Universitario de West Indies en Jamaica, el síndrome agudo coronario presenta el 8% de todas las admisiones médicas, y hubo una tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio en pacientes hospitalizados del 19%. Existen impedimentos para el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo en cada paso de los países de ingresos bajos y medianos, desde el reconocimiento de los síntomas hasta la disponibilidad de un centro de atención de la salud apropiado, el transporte y el acceso a personal de atención de la salud, medicamentos, equipo médico y recursos secundarios específicos para la enfermedad. COVID-19.
El COVID-19 ha complicado el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo por varias razones. 1. Puede causar inflamación o lesión miocárdica directa o indirecta. 2. Predispone a los pacientes a eventos trombóticos arteriales, incluyendo coronarios y venosos. Número 3. Provoca trastornos en la sociedad y en el sistema de atención de la salud que dificultan o imposibilitan esta. Por supuesto, se desconoce cómo estos problemas interactuarán con el panorama cambiante de COVID-19, las desafiantes realidades logísticas y económicas y la recientemente disponibilidad de la telemedicina, pero influirán en gran medida en el verdadero costo cardiovascular de COVID-19 en un futuro. Pues esto fue todo de mi parte. Les agradezco haber visto este video y espero les haya gustado. Bye.